Gabriel, en medio de toda esta locura que sucede con Colombia, ¿no? Sos un gran influencer musical, estás trabajando con los 500 discos más importantes de la historia del rock, estás trabajando siempre como promoviendo, proyectando, dando a difusión mucha cultura. ¿Cómo te parás en este momento colombiano, en este momento en el que todo lo que hacemos es político, y todo lo político tiene una repercusión social, y toda repercusión social tiene una repercusión cultural, entonces está todo como unido, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo? Oh, terrible, muy duro. Fer, pues mira, nada más ayer se publicaba un artículo que escribí para un diario local que se llama ADN, pertenece a la casa editorial El Tiempo, y mi Ajá. artículo no apareció, no fue publicado. Cuando le pregunto al editor qué pasó con mi artículo, yo ya lo había previsto, pero no, esperaba que no pasara. Me dijo, no, mira, decidieron no publicar nada que tuviera que ver con el paro colombiano. Yo dije, ok, está bien. Eso pasa y sobre todo en los medios colombianos que son manejados por las grandes empresas, Claro. entonces uno está supeditado a eso. Pero si fueran los años 90, me hubiera quedado sin publicar el artículo. Entonces me fui a mi blog y me fui a las redes sociales y se acabó. Escribí un artículo sobre el paro y escribí sobre los artistas colombianos que en su gran mayoría no se pronunciaron ni el fin de semana pasado hasta muy tarde en la semana y después de que se pronunciara un personaje famoso por ser famosa como es Kim Kardashian. Terrible. O sea, tuvo que venir a hablar aquí Kim Kardashian o salir René de, perdón, Rubén de Café Tacuba o René de Calle 13 para que los artistas musicales colombianos dijeran, oh, verdad que yo soy colombiano, ay, verdad que yo también opino sobre las revoluciones en Chile y lo que pasa con la quiebra de Puerto Rico y el gobernador. Entonces leía un artículo del periódico El País que efectivamente contaba cómo el fin de semana Amazon Prime lanzaba el video de la biografía de J Balvin y cómo esta situación fue grabada en medio de otro paro hace un par de años y cómo J Balvin le tocó aprender a tomar posición. Entonces, ¿cómo me cae esto? Me cae como una mierda, pero es hora de tomar posición porque es que como músico como crítico musical, como periodista, usted tiene primero que todo que ser consciente y darse cuenta qué está pasando. Y segundo, tomar partido. Y el partido es muy sencillo, no es ni derecha ni izquierda, se llama empatía. Y cuando uno siente empatía en el corazón y cuando uno le duelen las personas heridas y los muertos, no importa del bando donde sean, en el fondo sabe que somos colombianos. Entonces, escribí en conclusión un artículo sobre nuestros músicos colombianos que solamente en su gran mayoría son famosos, evaden impuestos en el exterior, ni siquiera los evaden en Colombia, en su gran mayoría, y no toman ninguna posición. Entonces, lamentablemente en estas circunstancias, la música termina convirtiéndose como la guitarra que le regaló Maluma al presidente en un accesorio costoso. Y el artículo está por ahí en mis cuentas de redes sociales. Puedes buscarme en Twitter como @Gabriel Posada y lo vas a ver por ahí en mi blog y en mi cuenta de Facebook. En fin, es solo una opinión. Faltó un poquito de investigación más a fondo porque en el transcurso de la semana después de que Kim Kardashian se pronunció, pues ya todos aparecieron. Claro, no quedaba más. ¿Qué más hacemos? Qué vergüenza uno dejar la opinión guardada y tener que sacarla solamente porque una celebridad opinó. Pero sí te digo, estamos muy tristes, respirando profundo. En nuestros músicos en Colombia, los que no son millonarios ni tienen aviones y tienen una realidad, están aguantando literalmente hambre. Aquí en mi barrio, en mi cuadra, vemos no una, ni dos, ni tres veces al día y a la semana, muchas veces, artistas de diferentes géneros, con una trompeta, con un saxofón, dos o tres se juntan, hasta un mariachi llega a tocar por comida, por comida. La cosa no está fácil. Sabes que independientemente, aunque no se puede separar ahora, ¿no? En este instante, pero cumplimos un año de la pandemia y ¿cómo se ha vivido desde el mundo cultural en Colombia? Porque muchas veces han quedado abiertas instituciones, shoppings y demás, y la cultura ha quedado relegada. Ha quedado siempre en un rincón como si fuera un foco de contagio muy fuerte, como si fuera uno de los lugares más peligrosos. Y esto implica que la industria de la cultura, ¿no? Los músicos, los técnicos, los espectadores, todo lo que
todo lo que mueve alrededor, hasta los comercios de comida y de bebida, quedaron trancados. ¿Cómo se vive esto ahí en Colombia? ¿Cuál es la realidad de la industria del entretenimiento en medio de la pandemia? Es la foto que te acabo de contar. Realmente la industria del entretenimiento y la música no son las celebridades, son los músicos que viven del día a día con sus instrumentos y sus canciones y su performance. Desde los medianos hasta los grandes, los mariachis, hasta los artistas con renombre. Entonces la situación es caótica, es muy triste. Sin embargo, a nivel de ciudad, la Secretaría de Cultura ha hecho una base de datos y ha verificado algunos artistas que pertenecen a, digamos, a los círculos visibles de cultura y han ofrecido ayuda. A mí mismo me ofrecieron esa ayuda el año pasado por este tiempo y me pareció muy bonito. Desde luego dije que no, he estado bien. Afortunadamente hay otra gente que sí necesita esa ayuda. Y digamos que también se refleja a nivel nacional, el Ministerio de Cultura procura asistir a todos estos artistas, pero pues son tantos que no hay manera y muchos de ellos, la gran mayoría, yo diría que un 60% están en la informalidad, entonces no hay manera de cubrirlo. Y debajo de esto, pues hemos estado hablando de un discurso de economía naranja, o llaman en Colombia la economía creativa, que para mí no hay manera de que exista si la economía principal no está fortalecida. Entonces, obviamente, todo de cabezas. Claro. Nosotros nos conocimos en el MICA en Buenos Aires y hace poco estuvo el Circular. Y es como que es toda una realidad tan nueva, como que todo cambia, que parece mentira lo que estábamos hablando hace 2 años de integración latinoamericana, regional, de intercambios culturales y mercados culturales cuando no existe ese formato. Vos sos como muy fuerte desde el punto de vista tecnológico, como influencer, bloguista, además de DJ, periodista y demás. Definitivamente vino el cambio que alguna vez iba a venir, digamos, para tratar de encontrarle un lado positivo a toda esta negatividad. ¿Se nos apuró el cambio tecnológico Claro, que algún día estábamos pensando que iba a llegar? se adelantó 10 años. Todos los procesos digitales que nos negábamos a asumir, como esta conversación virtual, por ejemplo, se adelantó 10 años. Mira, yo llevaba por lo menos 4 o 5 años buscando una herramienta para poder hacer entrevistas virtuales a distancia que fuera útil realmente y que fuera confiable. Y de repente todas florecieron. Esta semana estuve en el evento LAMC, que es el Latin American Alternative Conference de la ciudad de Nueva York. Ese evento existe hace 15 años. Desde luego que se hizo virtualmente. Y vi conversaciones maravillosas allí. Vi una con Gustavo Santaolalla, hablando de Rompan Todo. Y vi una con Elvis Costello y vi otra con Visitante de Calle 13 y bueno, una serie de productores y creativos contando cómo la pandemia los puso a pensar distinto y los puso a optimizar los tiempos y a reducir un montón de cosas inútiles. Entonces todo cambió, desde luego, todo cambió y podríamos decir que para bien dentro de lo que son los procesos creativos, pero para mal dentro de la economía, porque todos estamos absurdamente golpeados. Alejandro Lerner, me contaron esta semana, está empacando para irse de Argentina, ya no le queda más de otra, la situación de Argentina es difícil. Un abrazo para todos mis amigos. Entiendo que en Uruguay pues se han mantenido en otras circunstancias, afortunadamente, pero del resto de Sudamérica todos estamos terriblemente golpeados. ¿Y cuál será viste que estamos hablando de la nueva normalidad, ¿no? ¿Cuál será la post-nueva normalidad? Porque a veces somos muy líricos pensando que volveremos a la vieja normalidad y todo cambió y aunque queramos Ojalá. volver a los mega recitales y festivales, ya el mundo cambió. Sí, digamos que esta pandemia, lo primero que puso en evidencia es la desigualdad en todos los niveles, Fer, en todos, inclusive de países. Mira, nada más Joe Biden esta semana está proponiendo que las grandes farmacéuticas sean las patentes de las vacunas y las farmacéuticas, a pesar de que ya hicieron el dinero, no quieren ceder las patentes. Entonces, estos países del tercer mundo, golpeados, jodidos, todos, se ve en los países, se ve
en la realidad del día a día, se ve en tu ciudad, se ve en tu cuadra, se ve en tu familia, la familia, Fer. Yo tengo familiares en este momento en Colombia que la están pasando mal. Entonces, lo primero que hizo la pandemia fue evidenciar la desigualdad. Pero lo segundo que hizo la pandemia fue validar las tecnologías como elementos que nos ayudan a mejorar el trabajo y la vida en algunas circunstancias, no en todas, porque el señor que pega ladrillos todavía tiene que ir a pegar ladrillos en una obra, ¿verdad? Pero por lo menos los trabajos creativos y lo que llamamos las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, mejoraron ostensiblemente y digamos que plataformas como Zoom se dispararon al 300%. Este último ha sido el gran año de Spotify, por ejemplo, el gran año para YouTube. El consumo de YouTube es increíble. Lo que ha pasado con plataformas Disney. La música, Spotify le está generando al día, 4 millones de dólares diarios, 4 millones de dólares diarios. Pero ese dinero no lo están generando los artistas musicales, a los que les llegan regalías por centavos. Entonces sí, ha sido una gran validación de la tecnología versus la desigualdad evidente en todos los estamentos, en todos los niveles. Y ahí llega el gran tema bueno, que lo hemos manejado muchas veces, que tiene que ver con cómo acceden los artistas a una mayor porción de las regalías de su propia creación, ¿no? Y que a la larga la pregunta es como drástica, pero ¿cuánto vale la creación al final? ¿Cuánto vale la idea y la Claro. ejecución en función de la tecnología que la transporta? Sí, pero también depende de cuál es tu público objetivo, porque no todos los músicos hacen música para las masas. Mira nada más, por ejemplo, en la industria cinematográfica, toda la música que consume. ¿Cuál ha sido el mejor negocio de la década? Las agencias de publishing, las que se dedican a generar música específicamente para cederlas en comerciales y en producciones. Entonces, digamos que uno también tiene que entender cuál es su rol dentro de la cadena de consumo. No todo el mundo está haciendo música para hacerse famoso de la noche a la mañana. Ni todo el mundo se vuelve famoso solo por hacer música. Entonces diría yo que lo que ha hecho la pandemia es segmentar aún más de los segmentados que estaban en los mercados y demostrar quiénes tienen mejor alcance que otros. Y en el medio de todo esto, desde Montevideo hemos sido hermanados, de alguna forma, culturalmente y hasta, no sé, ediliciamente con Medellín. ¿Y Medellín cómo se para dentro de esta realidad? Porque de alguna forma, cuando hablamos de Colombia, y cuando hablamos de Colombia como foco cultural, nos vamos a Medellín. Más allá de Bogotá, más allá de, no sé, Barranquilla, etcétera. Pero Medellín ha sido un foco muy fuerte, ha sido una transformación desde lo cultural, transformó la sociedad. ¿Cómo se para Medellín independiente? ¿O cómo logra superar esto desde su lugar? Yo creo que con la casta y con las otras circunstancias difíciles que hemos vivido, los episodios de narcotráfico, de terrorismo, también de desigualdad, nos han llevado a crecer y a pensar como cultura. Mira, Fer, yo he vivido en 5 ciudades en los Estados Unidos y otras 5 ciudades en Colombia. Yo llegué a Medellín en el año 1995. Yo vengo del eje cafetero y había recorrido 4 ciudades más con la compañía en la que trabajaba de radio, porque lo que hacían era rotarme y ponerme allí en aquel mercado donde necesitaban una estrategia y un resultado. Afortunadamente me fue muy bien en mis tiempos de radio, pero me trajeron a Medellín a la mitad de los 90, después del episodio de Pablo Escobar, justo cuando la ciudad estaba tan difícil, pero estaba despegando el metro de la ciudad, estaban despegando grandes compañías, estaban fusionándose otras. Cali estaba sumida en un caos increíble por el narcotráfico también, y ni te hablo de lo que estaba pasando en el eje cafetero. Pero afortunadamente, este episodio de la vida a mí me tocó en la ciudad de Medellín, porque aquí es mi casa y porque aquí vivo con mi familia, porque aquí he hecho los amigos y las personas con las que voy a pasar el resto de mi vida. Afortunadamente me cogió en Medellín, porque es una ciudad que tiene la categoría y la cabeza para salir de estas circunstancias. Aquí somos resilientes, aquí hemos pasado por cosas muy duras, nunca como esta, pero hemos logrado salir adelante.
¿Y, y cómo se ve desde Medellín el paro nacional y sobre todo la violencia? Que, que por ahora, cuando uno mira, por suerte, cuando uno mira a Colombia, no es todo Colombia, ¿no? Pero bueno, no dejan de ser Pero sí, colombianos, hermanos colombianos que están pero sí, peleando. claro. No, es decir, toda Colombia está en esta situación. ¿Cómo se ve desde Medellín? Pues se ve igual que se ve desde cualquier otra ciudad. Lo que pasa es que Medellín es una ciudad tan articulada que a pesar de las circunstancias, pues logra salir a flote, pero, pero se ve terrible, se ve muy triste. Mira, la ciudad no está ajena al paro, la ciudad no está ajena a la movilización. Lo que pasa es que, como te decía antes, la ciudad ha pasado por circunstancias muy duras y peores. Y digamos que el llamado aquí es al uso democrático y natural de la protesta. Pero hemos pasado por tantas situaciones de violencia que probablemente ya aprendimos de ellas. Hay un legado ahí. Entonces, ¿sí? No, no, te decía, perdona que te interrumpí, que hay un legado tan fuerte de la transformación de la violencia en centros culturales y en centros democráticos y sociales en Medellín, que es como que a veces se la ve como, bueno, ese es el camino, digamos, ¿no? Claro, pero también hay revueltas, también hay manifestaciones violentas, también hay vandalismo, ¿verdad? Pero no tan acrecentado como lo que pasa en la ciudad de Cali, que Cali ha tenido el cóctel perfecto para que suceda esto alimentado por el desempleo, por la desigualdad y por el hambre. Voy a hacer un par de preguntas más y no te quiero robar más tiempo porque además estás con la familia ahí. ¿Cómo vas con los No, 500, con ese listado de las 500 mejores del rock? los 500 discos, estos son Sí. los álbumes de Rolling Stone. Es una vaina increíble. Mira, hace 3 años Javier Rodríguez, el director de la emisora musical, bueno, de la emisora cultural Cámara FM, me asignó la misión. Me dijo, el próximo programa se va a llamar 500 discos, 500. Y yo casi me desmayo. Y dije, ¿qué? 500. Ya habíamos reseñado 80 discos. Habíamos hecho un ciclo que se llamó Pasado Perfecto, escudriñando aquellos discos, los mejores desde nuestra visión en la historia de la música. El primer disco de esa colección es Supertramp, con el álbum Supertramp. Y el último es, probablemente sea, eh, creo que es Soda Stereo. Bueno, pero esa es nuestra versión. Javier cada semana me mandaba el disco que quería que reseñara y yo pues lo que hacía era escuchar, leer, investigar y desarrollar un contenido. Pero lo que hicimos en esta ocasión, que ya lo impone Rolling Stone desde el año 2003, es escudriñar del 500 al 1 esos 500 discos y volver a hacer el ejercicio. Probablemente algunos de los discos que ya reseñamos en los 80 anteriores van a caer acá. Pero para mí ha sido una oportunidad maravillosa de entretenimiento, de descubrimiento, de redescubrimiento, de diversión y también de sorprenderme, porque mira que muchos discos que hay ahí en esa lista yo jamás los había escuchado por el género de música que me define, por lo que he hecho en radio y también por la falta de curiosidad. Pero la curiosidad en este momento de mi vida me ha llevado a escuchar unos discos que ni siquiera me imaginaba que existían, de bandas que tampoco me imaginaba que existían. Entonces, créeme que ha sido un placer implementando una metodología y otros recursos que tal vez habíamos pasado por alto. Por ejemplo, este fin de semana estamos hablando de Out of Our Heads de los Rolling Stones, su primer gran disco. El disco con el que se consolidan los Rolling Stones como Rolling Stones es el disco número 116. Es decir, ya estamos llegando a los 100 primeros discos del conteo desde el número 500. Claro. Este año terminamos. Entonces, yo vengo de la radio musical y para mí la música ha sido canciones, ha sido el hit, ¿verdad? De las 2 o 3 canciones que han sido sencillos en el top 40 y pare de contar, no me interesaba nada más. Claro. O de pronto sí me llegó a interesar en el momento en que uno se involucraba con un disco que llegaba en tu línea de tiempo, es decir, en los 90s uno tenía que haber escuchado Blood Sugar Sex and Magic de Chili Peppers, ¿cierto?
o el Ten de Pearl Jam, o el Jagged Little Pill de Alanis Morissette. Pero en este tiempo estamos digamos como en otra era de la música, en donde hay una superproducción de música. Cada fin de semana salen 254,000 canciones nuevas que no vamos a alcanzar a escuchar. Claro. Entonces este ejercicio lo que me ha permitido es por lo menos hacerlo medible y sostenible. Y vuelvo y escucho algunos discos que ya he escuchado y como te digo, redescubro otros y descubro álbumes que no me había imaginado. ¿Cómo vamos? Vamos muy bien. Ya nos estamos acercando al número 1. Los invito a que escuchen este contenido en cámarafm.com. Los sábados va a las 10 de la mañana y a las 8 de la noche. Te quiero contar que además de la reseña y lo que uno pueda contar sobre un disco, tenemos un recurso maravilloso al cual poco habíamos volteado a ver desde la radio, y es las entrevistas o las reseñas que hay en YouTube sobre la creación de esos discos. Es decir, alguien ya lo ha hecho. Probablemente nadie en América Latina, y he escudriñado mucho, ha hecho la reseña de los 500. Empiezan, pero pierden la cuenta. Pero lo más curioso es que empiezan del número 1 hacia adelante. No, nosotros estamos empezando del 500 y vamos en el 100. Y entonces hemos encontrado fragmentos, no las entrevistas completas desde luego, de testimonios y de historias de todos estos álbumes. Entonces, del disco Out of Our Heads de Rolling Stones, que tiene I Can't Get No Satisfaction, te puedo contar que sale Keith Richards contando cómo graba él la guitarra y cómo ese famoso riff de guitarra de esa canción, pues necesitaba, aparte del sonido, los silencios. Entonces ha sido una delicia, ha sido muy entretenido investigarlo, y lo vamos a convertir en un libro de 2 tomos. Ya está escrito el primero, es un libro que compila del número 500 al 251, y el segundo será los últimos 250, es decir, los primeros álbumes en el listado de la revista Rolling Stone. Bueno, estaré atento cuando saquen los libros. Ahora con esto del tránsito de personas y materiales es medio complicado, pero ya tendremos la oportunidad de que llegue por aquí. Ya vendrás en algún momento a presentarlo. En el medio de toda esta búsqueda, ¿no? De 500 álbumes de la historia, etcétera, etcétera, y lo que decías, 254,000 canciones por fin de semana, estamos en un momento en que a veces hay música maravillosamente increíble, creaciones, y otras que son patrones que se repiten y se repiten y se repiten, y no siempre el mercado y la atención van por el mismo lado. A veces esos patrones que se repiten y que son exitosos porque van al medio del pecho y sabes cómo hacerlo funcionar, le ganan a creaciones que por ahí quedan escondidas, ¿no? ¿Cómo serán los próximos 500 discos dentro de 50 años, ponele? ¿Serán los comerciales o serán los que hoy no tienen tanta publicidad? Me estás preguntando si quedará Daddy Yankee por ahí, por ejemplo. Por ejemplo. Esa pregunta nos la hicimos el año pasado, Juan Pablo Restrepo y yo, Juan Pablo desde HTV en la ciudad de Miami, y es que hicimos la revisión de la reseña que hizo la revista Rolling Stone para su actualización del año pasado. Y desafortunadamente lo que hicieron fue acomodar el listado para que quedara políticamente correcto. Claro. Es decir, hay unos discos que, mira, por ejemplo, In the Wee Small Hours, un gran clásico, el primer de la música, 1955, de Frank Sinatra, bajó del número 101 como al número 200 en la última revisión de Rolling Stone. Marvin Gaye se disparó al número 1 y bajaron a los Beatles del número 1. Entonces, ¿cómo van a ser los próximos 50 años de la música? Yo creo que van a ser como estos años que estamos viviendo, en donde tenemos que ser complacientes, en donde una generación de cristal todo es sensible, en donde probablemente ya no haya uso de malas palabras como en algún momento lo hubo, con un carácter y una determinación. Es decir, vamos a tener inclusive música creada por inteligencia artificial. Ya hay un par de discos en el mercado creados con inteligencia artificial. Y vamos a tener un poco más de lo mismo. Cada vez tenemos más música con menos instrumentos musicales, Claro. lo cual me parece increíble. Pero es digamos que a eso le llaman progreso. Está bien. Pero la música, recuerda que es cíclica, que va y viene, y que los géneros se consolidan precisamente
en estas circunstancias. Te voy a poner un gran ejemplo. En los años 60, el blues del delta del Mississippi no le importaba a nadie, pero los ingleses, como Eric Clapton, con los mismos Rolling Stones, los Beatles, The Who, prestaron mucha atención a esos artistas del delta del blues que no le importaban a nadie. El mismo Bo Diddley, por ejemplo, o Robert Johnson. Y los empezaron a explorar. De hecho, los grandes coleccionistas de música blues son ingleses y esas joyas de discos de los años 20 en adelante las tienen ellos. Y ahí explotó una tendencia muy particular del blues en los años 60 que originó esa primera invasión británica que vimos a base de rock and roll desde la llegada de los Beatles. Entonces, esos ciclos se vuelven a repetir en la historia, probablemente no con el blues, probablemente no con la invasión británica, pero pues sí esperemos que sea con músicos que toquen instrumentos. Y para terminar, siempre te pido, porque me encanta, estamos hablando de una tierra tan versátil como la tuya en materia musical, ¿por dónde tendremos que estar escuchando? ¿Qué es lo que hay por ahí que no tenemos por acá? O que por lo menos no está tan en el tapete hoy. Bueno, ayer me mandaste una salsa de un grupo uruguayo Sí. que me dejó muy sorprendido. Eso quiere decir que los tiempos están cambiando. ¿Cómo se llama la banda que me compartiste? Para entrar en calor. ¡Wow! ¡Qué bandota! ¡Qué bandola! Los escuché con mucha atención y les mando un abrazo para entrar en calor. Mira, el hip hop de Colombia, especialmente de Medellín, está muy vivo. Pero mira que no necesariamente hip hop tiene que ser el sonido. Acabo de hacer un podcast con Luma Big Girl, una bailarina de breakdance que participa en torneos internacionales y ha representado no solamente al barrio Aranjuez en la Comuna 4, sino a Medellín y a Colombia. Entonces no necesariamente son los sonidos, pero si quieres buscar cosas interesantes en la música, pues te recuerdo que puedes escudriñar un poco por ahí a Puerto Candelaria, una banda con una propuesta de fusión muy interesante y contemporánea que no necesita sonar en la radio para la trayectoria que tienen. Y con respecto al paro, Cru Peligrosos acaba de sacar una canción por ahí y una agrupación del mismo barrio de Aranjuez que se llaman Alcolíricos sacaron una canción que se llama La Casa de Nariño, pero casa con Z. Recuerda que la Casa de Nariño aquí es la residencia del señor presidente. Entonces, creo que tenemos mucho para buscar dentro de nosotros mismos. La salsa ha tenido un repunte interesante, aunque ya no tiene ese alcance tan gigantesco que uno veía en los años 90. La fusión de la música tropical y la cumbia colombiana, ya por fin nos estamos dando cuenta de que somos colombianos y que es nuestra y se están generando contenidos muy interesantes. Y te podría recomendar, por último, pues no es de mi radar, pero el reggaetón hecho en Medellín y en Colombia, sabes que ya es una industria consolidada. Pero ese es otro tema. Gabriel, millones de gracias. Voy a cortar acá la grabación y